En esta 12ª lección, vamos a estudiar lo que Jesús hizo y cómo hizo para escoger y formar a sus discípulos. Hablaremos sobre cómo la obra de Dios debe ser realizada de acuerdo con las orientaciones de Él. Vamos a observar que Jesús trabajó por niveles para formar a sus discípulos. ¿Cómo lo hizo en la práctica? 1. ¿Podemos hacer diferente de lo que hizo Jesús? Para muchas personas la obra es un método más de enseñanza o práctica. Muchos hermanos creen que hay varias maneras de hacer la obra de Dios. Creen que unos pueden hacerla de una forma, otros de otra. Unos hacen discipulado, otros hacen grandes reuniones. Unos hacen evangelización personal, otros hacen evangelización de masa. Unos hacen guerra espiritual, otros, estudios bíblicos. Algunos otros creen que la obra de Dios debe ser hecha con una combinación de todo eso. Aquellos que hacen esas afirmaciones no ven otra cosa además de métodos. Este es el problema con el llamado discipulado. Para muchas personas el discipulado no va más allá de un método más de enseñanza o práctica. El método del discipulado generalmente consiste en reunir a algunos hermanos y compartirles la enseñanza de alguna parte de las Escrituras. Vale reflexionar, sin embargo, que Jesús no mandó a ser discipulado. Él mandó a ser discípulos, generar y formar vidas, y eso no es un método desechable, sino un principio incuestionable de la obra de Dios. Existe más de 2000 años de polvo sobre Jesús como obrero. Tenemos que limpiar todo ese polvo para mirar al autor y consumador de nuestra fe. La manera de operar de Jesús y su estrategia fue considerada anticuada hace mucho tiempo. ¿Qué cambió? La tecnología, la moda. Es importante observar que el hombre continúa el mismo. Su problema continúa siendo la independencia, el desgobierno de Dios. Con eso, vale pensar, ¿podemos hacer diferente de lo que hizo Jesús? La respuesta es, claro que no. Uno de los problemas que tenemos es que no entendemos que lo que Dios quiere y como Él quiere es absoluto. ¿Qué quiere Dios? Una familia de muchos hijos, semejantes a Jesús. Romanos 8:29. Todos lo afirman. Todos concuerdan en ese punto. Pero, cuando preguntamos, ¿cómo Dios quiere eso? Muchas respuestas existen y producen confusión, división. Es correcto afirmar, sin embargo, que solo existe una respuesta para esa pregunta, y ella es, Jesús. Un principio. Jesús es nuestro único punto de referencia y modelo de obrero. 2. La construcción del tabernáculo. Jesús no mandó a ser discipulado. Él mandó a ser discípulos. Cuando miramos para la construcción del tabernáculo, que era pasajero y figura de lo que habría de venir, Dios eligió a un hombre totalmente capacitado para construirlo, Moisés. Él era instruido en toda la ciencia del Egipto, tenía conocimiento de ingeniería, arquitectura, sabía construir palacios, pirámides. El texto bíblico relata, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Hechos 7:22. En la construcción del tabernáculo, dos cosas llaman la atención en un primer momento. 1. Dios no le pregunta nada a Moisés, a pesar de que él era extremadamente calificado para la obra encargada. Moisés no se atreve a dar opinión en la obra de Dios. Quizás Moisés haya entendido que la obra era de Dios y no de él. 2. Para la construcción de algo pasajero y que era figura de lo que habría de venir, Dios le dio tres cosas a Moisés, instrucciones claras. Éxodo 25:1 hasta el 40:38. Es una de las lecturas más repetitivas que hay en la palabra. Habla a Moisés. 3. Habla al pueblo, repite mientras lo están haciendo. Dios fue detallista al mandar hacer el tabernáculo, estableció cada utensilio, hasta los clavos que serían utilizados. Espíritu de sabiduría. Éxodo 31:1-6.
los capacitó para ejecutarlas. Un modelo, Éxodos 25, 9 y Éxodos 26, 30, con instrucciones claras, y con eso fue siendo formada una imagen en la cabeza de Moisés. Pero Dios quería asegurarse de que la obra de él sería exactamente como él quería. Entonces mostró el modelo. No hará Dios dado instrucciones claras para edificar la iglesia, la novia del Cordero. ¿No hará dado espíritu de sabiduría y no hará mostrado un modelo? Claro que sí. Recibimos instrucciones claras sobre la obra apostólica. Derramó de su espíritu sobre toda carne y nos dio Jesús como referencia y modelo de obrero. 3. ¿Cómo Jesús hizo la obra? Predicó el Evangelio del Reino e hizo discípulos primero. Jesús predicó el Evangelio del Reino. La semilla era la palabra del reino. Él sembró en tierras diferentes, pero la semilla era siempre la misma. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Mateo 13, 19, en Hechos 2, se ve expresada, en 6 versículos, la abundancia de la vida de la iglesia en el principio. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos 2, 42, 47. Segundo, se relacionó. Jesús se relacionó para después enviar a predicar Marcos 3, 14, 15. Y estableció a 12, para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Observe que el texto relata, estableció para que estuviesen con él. Después, envió a predicar y echar fuera demonios. La obra que Jesús hizo fue de relación, fue de formar a hombres para que diesen continuidad a lo que él hizo y enseñó. Mateo 28, 18, 20, dice, que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Primero Jesús se relacionó intensamente con sus discípulos y después los envió de 2 en 2 para predicar, los 12 de 2 en 2. Los 70 de 2 en 2. 2 fueron preparar la cena. 2 fueron, 2 subían al templo para orar. 2 fueron a Samaria. 2 fueron separados en Antioquía. Incluso para buscar el pollino fueron 2. Con todo eso, él declaró su autoridad. Él formó a hombres para que diesen continuidad a lo que enseñó y predicó. ¿Habrá sido coincidencia o fue una estrategia de Jesús? Nada fue por casualidad. Aquí hay una enseñanza y una práctica de Jesús que debemos aplicar en las coyunturas y ligamentos. Tercero, Jesús trabajó por niveles. Jesús escogió sus discípulos en oración delante de Dios. Pasó la noche orando. Él no los eligió por preferencia o afinidad. En aquellos días él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios, y cuando era de día, llamó a sus discípulos, y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Lucas 6, 12,13. Sin embargo, él no hizo acepción de personas, que ocurre por nivel social, raza o afinidades. Él no los eligió por afinidades. Al fin y al cabo, entre los 12 había un poco de todo, hombres sencillos, sin letras, pescadores,
publicanos, una clase detestada por los judíos, celotes nacionalistas, eran capaces de recurrir a la violencia. En Mateo 9, 35, 38, vemos que Jesús tenía compasión de la multitud, pero ¿qué es lo que hace él delante de eso? Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Mateo 9, 35, 38. Jesús se dedicó a 12 hombres, a formar e instruir a sus discípulos. Una gran obra es fruto de una pequeña obra cuidada con fidelidad. Él sabía qué era lo que tenía que dar a la multitud, a los 70, a los 12 y a los 3, Pedro, Santiago y Juan. Trabajó con sencillez, intensidad, continuidad y sacrificio para formar a sus discípulos. Imitarlo como modelo y tenerlo como referencia de obrero debe ser nuestra búsqueda. Jesús fue, es y siempre será nuestra referencia y modelo de obrero. Lo que él hizo, debemos hacer. Una frase de Iván Baker para reflexionar: la iglesia ideal es aquella donde se dice todo lo que Jesús dijo, se hace todo lo que Jesús hizo y no se dice nada de lo que Jesús no dijo, ni se hace nada de lo que Jesús no hizo. Son las cosas que decimos que no dijo Jesús y las cosas que hacemos que no hizo Jesús las que dañan y destruyen la iglesia. Revisión del contenido. En esta 12ª lección de Fundamentos, aprendimos que la gran obra que Jesús realizó pasó por instrucciones claras de Dios Padre, predicar a las multitudes, relacionarse con los hombres escogidos, sus discípulos, y hacer con que ellos mismos se relacionaran entre sí. Jesús se volvió nuestro principal modelo y referencia. Por eso, su obra no puede ser realizada de cualquier manera o por nuestras habilidades. Seguir a Jesús significa tener relación con Él, seguir sus orientaciones claras e imitarlo en todo. De esa manera su obra podrá expandirse correctamente. Considere atentamente. 1. ¿Qué fue lo que Dios le dio a Moisés para edificar el tabernáculo? 2. ¿Qué fue lo que Dios nos dio para edificar a la iglesia? 3. Usted se está dedicando a hacer discípulos como lo hizo Jesús.